Bienvenidos a esta sustentación, ISOCONS, Diseños del Sur, de los Sures, otros con otros nombres, del candidato Alfredo Gutiérrez Borrero. Entonces, profesor Alfredo, son las 8:15, damos inicio a su sustentación. Cabe desconocer lo que conocemos para conocer lo que desconocemos. Ahí aparecen tres ideas, el coyote o mica para los Lakota, como trickster, como ser que puede saltar entre dominios, el uruboro como serpiente que se come la cola, como símbolo iónico de la eternidad, y las semillas sobre la idea de muru ñan o camino de las semillas quechua, que tienen que ver un poquito como con la recopilación de información, ¿no? Entonces, esas tres ideas van a acompañar la presentación. Ahora bien, me quedo pensando de qué le sirve este oro, de qué le sirve esta presentación al que está pensando en premios, de qué le sirve esta presentación al que está pensando en la Bauhaus y en la historia canónica del diseño. Y aquí, curiosamente, introduzco un personaje que apareció después de la tesis. Bayo Acumolafe no está citado en la tesis. Grada Quilomba sí. Y Bayo Acumolafe, tanto Bayo Acumolafe como Grada Quilomba hablan de la necesidad de abandonar la plantación. Yo hablo bastante de una metáfora botánica y la plantación sería la monocultura, el monocultivo, lo monológico, y mi gran preocupación era relacionada con el diseño que estaba fuera del diseño, el diseño que no es diseño, el diseño que no se llama así, el diseño que no responde a la condición de diseño. La estructura de la tesis está compuesta por recuentos, utiliza recuento en lugar de capítulos, porque capítulo está relacionado con cabeza y un nodo central, y recuento está relacionado con un fluir. Caminarraciones, cada recuento se divide en tres caminarraciones. Las caminarraciones son formas de narrar el camino, como el asunto lo dice. Ahorita las verán porque el índice creo que fue lo que me permitió elaborar el trabajo. Y anecdatos, una mezcla de anécdota y datos. Es un trabajo ambivalente, expresamente ambivalente, ambiguo y ambivalente, como dice Stephen Jenkinson, tiene que ver con la capacidad de mantener varias ideas en el mismo momento, en sintonía, sin escoger una sola. Tiene 503 páginas, 191,000 palabras, 561 notas al pie, y está hecho como un viaje. De alguna manera me parecía importante señalar el R1 es recuento 1 y así sucesivamente, pero los 5 recuentos tienen que ver con la metáfora de un viaje. Hay 67 páginas de bibliografía, 20,000 palabras y 936 referencias. El recuento 1, que es el punto de partida, tiene que el por qué se decide viajar. Ya les diré de qué o por qué se viaja. El recuento 2 sería, una vez decidido el viaje, las opciones que contempla el viajero, y por eso es uno de los más largos. El recuento 3 es el trayecto del viaje, y el recuento 4 tiene que ver con el destino, con la experiencia que se vive en el destino. El recuento 5 sería un poquito lo que regresa de allí. Ahora bien, el recuento primero se llama Del diseño vía sur hacia los diseños otros, y habla del recorrido, habla del diseño. No voy a detenerme en todo. Hay un cuestionamiento fuerte a Occidente y hay un cuestionamiento a la universalidad del diseño, a la universalidad del diseño. Ahí se hablan de ideas que van a acompañar el viaje permanentemente. Una de ellas es el sur. El sur que cultivamos el latadeo, o lo que llamamos la cepa tadeísta del diseño del sur, para estar a tono con la época, con el profesor Fernando Álvarez, pero que tiene sus correlatos por la misma época en Brasil. Estaban hablando del diseño improbable del sur desde las artes, y que en el medio colombiano a veces estaba centrado un poquito en el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, pero por el camino se fueron filtrando más que tejiendo, porque el tejido implica trama y urdimbre y el fieltro implica como compresión de fibras unas contra otras. Entonces se fueron filtrando cantidades de sures, la teoría sureña de Connell, y
siguieron apareciendo hasta el final, cuando nos acercamos, por ejemplo, a las relaciones internacionales. Pero yo sostengo que los otros técnicamente no son diseños y sobre eso va a versar la tesis. Digamos que yo parto del sur y luego voy configurando ese acrónimo que termina por llamarse DISOCONS. Me marca mucho la pasantía en la IUT, en la Auckland University of Technology de Auckland, Nueva Zelanda, porque 3 de los 4 trabajos de umbral que recurrentemente aparecen en el proyecto son de personas con las que interactúo allí. Una Diana como compañera de estudios doctorales, otro Albert Refiti Samoano como mi profesor y tutor allá. Y Albert hace una aproximación no al diseño, sino a la arquitectura y lee las formas de construcción samoanas desde la arquitectura. Sadie Redwing es el único trabajo de maestría que incluye acá, diseñadora Lakota, que analiza cómo se aprende la forma desde un juego de lenguaje visual y hace una crítica al panindianismo, o sea, al indio de caricatura, al indio piel roja, por ejemplo, que es un indio de ícono que no es de ninguna tribu, y dice que se pierde la esencia indígena con esas formas que nos hacen pensar, por ejemplo, que todos los indígenas viven en tipis, que son las chozas cónicas de cuero, o usan warbonets, etcétera. Y aboga por diferenciar el diseño gráfico tribalmente, cosa que a mí de todos modos me cuestiona, porque de alguna manera lo que libera con el panindianismo queda sometido otra vez al pandiseño al pensar en un diseño gráfico que cruza todas las tribus. Y Johnson Vitégira, diseñador gráfico maori, que articula un lenguaje maori de diseño. Un lenguaje de diseño gráfico maori. Ahora bien, como se trataba de imaginar el diseño donde no está, yo me cuestionaba mucho y ahorita aparecerá la superposición del diseño como disciplina con origen localizable hace unos siglos y el diseño como lo que muchos teóricos de diseños dicen, algo que nos humanizó desde el principio de los tiempos, en principio porque no estábamos desde el principio de los tiempos, en segundo lugar porque solo los que heredaron la Bauhaus o el Arts and Craft o los movimientos canónicos del diseño podían legar eso a sus descendientes y todos los otros que diseñaban desde la prehistoria no. Entonces comienzo a buscar evidencias y ahí hablo de disponer, prefigurar y materializar, que me darían la idea de diprema. Para evitar diprema es una palabra que yo utilizo para pensar en cómo los seres le dan sentido a las cosas, a lo que llamamos artefactos, para no llamarlos necesariamente diseños. Aunque disponer, prefigurar y materializar, como todas las palabras que uso prácticamente son castellanas y occidentales, y sin embargo no hay una disciplina que se llame disponer o prefigurar o materializar tan fuerte como diseño o como cualquier disciplina occidental para que ocupe la otra edad. De hecho, en los anecdatos dialogo con 4 diseñadores ontológico de colonial autónomo e indígena que me parece se acercan a ese umbral, o sea, a ese salirse de la frontera del diseño, a ese pasar al otro lado, y son también a los que de alguna manera critico, porque me parece que son los únicos que vale la pena criticar. Del diseño de la corriente principal espero bastante poco. Luego hablo de cómo entiendo los diseños de los sures, cómo entiendo los diseños otros, que serán los que van dando cuenta de ese acrónimo. Ya verán por qué ese acrónimo, Mónica Gaspar, que creo está en el público, me señalaba hace un tiempo que la acronimia es la estrategia corporativa por excelencia, ¿no? O sea, Tisocon suena a BBC o suena a cualquier droga de industria farmacéutica, además, pero creo que por eso utilizo Disocons para comprimir este viaje de diseños del sur, de los sures, otros con otros nombres. Ahora bien, yo planteaba que todo es un diseño, es un diprema, pero no todo diprema es un diseño. ¿Por qué? Porque pensaba todos los grupos humanos de alguna manera disponen, prefiguran, materializan, aunque no no mediante lo que yo llamo unidades discretas de comparación. Voy a hacer una crítica de esa noción de que todo se puede dividir en todos comparables y me resulta problemático, ya les decía, que se dé el mismo nombre a una disciplina que tiene su origen en las lenguas eurooccidentales hace 300 años a lo más, y todas las prehistorias desde la forma
de leer también la Academia Europea, que en últimas viene siendo también la única academia, aunque hoy en día haya universidades por todo el mundo. De hecho, de los 4 libros en pantalla, solo resalto el texto de Clyde Dillon, que dice que sería risible creer que las profesiones de diseño de hoy en día son el resultado de las formas de hacer de los prehistóricos, a no ser porque todo el mundo lo cree a pie juntillas. Pero entonces, en ese juego entre el origen del diseño como profesión moderna occidental y lo que hicieron los hombres desde la prehistoria, encuentro yo lugar para problematizar. Y recordemos, odio, abomino las definiciones, porque las definiciones cambian por el camino. De hecho, trato de escaparme de ellas permanentemente, aunque sé que se necesitan. Que para mí el diseño terminó ocupando otras prácticas, y advertir eso requiere revisar cómo su significado ha cambiado a través de los siglos, ¿no? Si uno revisa la etimología, tendría un origen latino que tendría que ver con hacer o con dar forma, que se consolidan unas lenguas según los diccionarios etimológicos hacia el año 1400 en un viaje semántico que va cambiando, y al que se fueron sumando diferentes acepciones como planificar, delinear, dibujar un contorno, dar figura, ejecutar moda con habilidad artística, idear un propósito, etcétera. El último de esos 65 años antes de la fundación de la Bauhaus, hacer un trabajo original en un arte gráfico o plástico. Pero luego, una vez se cuaja la disciplina, entonces se dice que los humanos diseñamos desde la prehistoria, ¿no? Y eso, pues, también se puede ver medicina en la prehistoria y arte en la prehistoria, pero solo son relaciones, llamémoslo así. Ahora bien, esta búsqueda de los sures, ahí está el texto de Sabrina Moura y Teresa Farcas, un diseño improbable del sur, que es del 2015, nosotros comenzamos a hablar en 2014, están las obras de Nikos Papastergiadis, las perspectivas del sur de Kevin Murray desde Australia, la revista del sur como un estado de la mente que hizo Marina Fokiris en Grecia, y hay muchos que por tiempo en los que no podré profundizar. Y aparecen como antecedentes esos textos de diseño que cuestionan a Occidente. Autonomía de diseño y la realización de lo comunal de Arturo Escobar, a quien conocí en Coimbra en 2014, antecitos de entrar al doctorado, y quien se convirtió en mi profesor y quien tuvo a bien incluir mis ideas al final de su obra. Y allá aparecen dos libros más recientes: La colonialidad del diseño, de Matt Kiem, Luchas de diseño, editado por Claudia Marey y Nina Paim, que hace una crítica a todo lo que el diseño, a todo lo que debe ser criticable en el diseño, y para mí es increíble que sea género, sea etnicidad, sea raza, sea naturaleza, prácticamente no hay una crítica en el libro que se pueda separar de la crítica a Occidente. Y ese va a ser el punto para mí, que el diseño de alguna manera es Occidente. Y está la revista Southern Identity, revista italiana que conocí por Brian Delgado, hoy desaparecido, que se crea en el meridiano italiano, que tiene que ver con Bari, que tiene que ver con Palermo. Antes se llamaba Sicilian Identity, para cambiar un nombre local por uno aparentemente universal, y que se basa en el pensamiento meridiano, que es un pensamiento del sur de Franco Casano en Italia, equiparable al pensamiento del sur de Boaventura de Sousa Santos en Portugal. Ahora bien, otro compañero de camino pues es Tony Fry, con todo el pensamiento de un diseño que escapa a lo profesional de alguna manera, Walter Miñolo y el pensamiento de colonial, y Harold Nelson y Eric Stolterman, que tienen algo interesante en tanto que para ellos el diseño apunta a un último particular no generalizable, ¿no? El diseño del sur, como les decía, lo venimos trabajando en la Tadeo desde 2014. Tuvimos una bienal sobre el tema incluso antes, con publicaciones no solo mías, sino Camilo Angulo, de Pablo Calderón, de varios compañeros, y con eventos. Y ese trabajar sobre esa idea, pues fue ampliando un abanico que comenzó pensando un sur y un diseño, y luego pasó a pensar varios diseños y varios sures. Ahora, esa estructura se encuentra aquí con la metodología. Yo busqué un método ambiguo estructuralmente, y por eso hablo de ambimetodología. Es una palabra con, realmente en el texto es el ambimetodologías, tratando de ser inconsecuente en género y en número, un el con una palabra femenina, desbordes metódicos que tiene que ver con salirse del método y tiene que ver con autores que de alguna manera cuestionaban el método canónico. Yo tengo un cuestionamiento que cuando los métodos se sacralizan, se vuelven formas aparentemente iguales de buscar lo diferente, y eso me cuestiona sobremanera. Entonces hay autores como Alejandro Haber, a quien conocí
o conocí a los arqueólogos, de quienes hablaré más adelante, que plantean la no metodología, Simón Hosty la metodología, María Eugenia Borzani las reconstrucciones metodológicas, hasta autores que hablan del hacer decolonial y que dicen que deberíamos distanciarnos de la idea de metodología, de pasos que nos permitan manejar un resultado. Y por ahí hay una problematización incluso que viene con la etimología de la palabra metodología. Bueno, para mí métodos tiene que ver con meta como afuera y odos, más que hacer camino, que podría ser una de las etimologías, con fuera o salirse del camino. Entonces yo asumo los métodos no como requisitos de un plan maestro que impone cursos de acción, como usualmente se piensa, sino como salidas literales y excursiones hacia afuera del camino establecido. Eso hace la metodología no una fuerza revolutoria, sino el conjunto de narraciones suscitadas por cada vez que uno se salía del camino. Y ahí está una cita de Alexander Ocaña y María Isabel Arias que dicen que en el hacer decolonial, que trata de librarse de una idea dominante, deberíamos desprendernos incluso de la noción de investigación y de las nociones de investigador e investigado. Ahí están los textos de Haber y de Hosty, que Hosty fue el primero que dijo que era un texto, por lo ilógico, la primera palabra en español que tenía dos acentos, la mía creo sería la segunda en ese juego. Y de alguna manera el pensamiento desclasificado de Antonio García Gutiérrez, que como Arturo tuvo a bien incluir mis trabajos en su obra desde que comencé comunicación con él, y me parece que mi trabajo es más desclasificado que decolonial, en tanto busca clasificaciones provisionales de sentido abierto. Está la compañía permanente con autonomía, diseño y la realización de lo comunal, en el que Arturo sostiene que de alguna manera todos los grupos diseñan sus propias maneras, aunque yo encuentro, y el propio Arturo también lo encuentra en algunos momentos, problemático llamar a eso diseño. Eso pasó en inglés como diseños para el pluriverso. Luego aparecería, digamos que esa mi metodología, esa construcción de esos no métodos da cuenta un poquito de mi camino, porque digamos, yo no tuve trabajo de campo per se, pero sí un campo de trabajo. O sea, los 30 y tantos eventos a los que asistí a estos 7 años fueron de alguna manera otros tantos escenarios de actuación y de relacionamiento, porque por ejemplo en el encuentro de teoría arqueológica de América del Sur encontré un puente tremendo con la arqueología. Encontré unos arqueólogos que criticaban la arqueología como dispositivo de captura del pasado, y yo comenzaba a ver el diseño como un dispositivo de captura del futuro de toda la gente, ¿no? Entonces, de esas alianzas, pues se pasa a este cuarto recuento donde aparecen los disocons. Aquí debo explicar que el diseño del sur es el diseño que no se considera como el diseño de segunda en el país del diseño, de cualquiera de los sures. El diseño otro sería un diseño que no puede ser equiparable a más de lo mismo, no es otro diseño, es algo parecido pero diferente, que luego lo sustituye por otro nombre. Y el diseño con otro nombre es una forma de decir que realmente en las otras lenguas es otra cosa. Aunque muchos scholars indígenas hablan de diseño indígena, para mí técnicamente no hay diseño indígena y tampoco hay indígenas. Indígenas es una generalización occidental para gente vinculada al lugar, ya lakotas, mapuches, guaranis, etcétera, pero indígenas es una generalización que claro existe, pero si uno va a la raíz podría encontrar que para lo que llamamos diseño los otros grupos humanos tienen otras palabras. Y entonces eso me llevó a analizar las creencias y las creaciones y dos movimientos, el alterdiseño que trabajan Daniel Opera de la Escuela de la Universidad de Ibagué y el arqueodiseño, como Fernando Álvarez nominó a ese encuentro que de alguna manera propicié yo al asistir al Tadas de la Paz y al que luego me acompañaron varios diseñadores del arqueodiseño. Esto nos da los disocons. Ahora bien, realmente los diseños otros no resultan siendo al final de la tesis diseños otros, sino esas prácticas para las que el diseño es el otro. Las prácticas occidentales tienden a periferizar lo demás y a ponerlo a orbitar en torno a sí, y no advierten que a veces lo otro tiene otras formas de hablar y no se permiten ellas en sus corrientes principales, a la vez que objetivan ser a su turno objetivadas. Hoy en día aparece un concepto promisorio que es el de pluriverso, y es curioso que siendo, a raíz de este texto de Mercier, siendo Antonio García Gutiérrez y Arturo Escobar prácticamente mis profesores y mis fuentes principales, con grandísimo cariño al final, termina uno haciendo una crítica que creo que es bien intencionada, ¿no? Y en el caso de la desclasificación, sostengo que una desclasificación que se lleve al extremo
tendría que abandonar su nombre de clasificación porque habría otras formas no occidentales, que yo llamo policardinales, de ejercitar lo que llamamos clasificación. Y en el caso del pluriverso, a raíz de ese texto de Mercier, me preocupa la división en universos como unidades discretas de comparación, o sea, decir universos como decimos centímetros o metros o minutos. Pensar que un grupo humano tiene un universo y el otro tiene, hay un universo A, hay un universo B, hay un universo C. Cuando uno estudia las palabras o trata de saltar al otro lado, descubre que no hay esas tales unidades discretas de comparación, que básicamente son las que siguen toda nuestra aproximación a lo otro. O sea, resulta que todos los grupos humanos viven en mundos, en culturas, en sociedades, pero esa es una forma en la cual el discurso dominante se apropia de los todos, de todos los demás, volviéndolos partes. Hay una frase zapatista que es un mundo donde quepan muchos mundos, que yo propongo cambiar, según quien nomine, un qué donde quepan él o los mundos occidentales, que solo habría mundos occidentales, y muchos qué. Epmeos traduce esos para los que el mundo es el otro, esos para los cuales el mundo es el otro. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de Pacha en el mundo andino, o de Ao en el mundo maori, o de Lalolagi en el mundo samoano, o de Macoché en el mundo lakota, sí, eso es como los lakota, los samoanos le dicen al mundo o le dicen al universo, y descuidamos la etimología de la que eso surge, cómo fue, ¿no? Entonces el punto es, pluralizamos la totalidad de Occidente y tornamos a la otra parte, asumimos que lo produjo lo nuestro, lo arrancamos, eso es de Nick Shepard, de la relación ajena, y lo insertamos en la propia. Bueno, ahí planteé un término que tampoco aparece en la tesis, que es investicriación, de crianza, como el desborde del desborde. Tenemos el diseño canónico, que es el que está en la pantalla, tenemos el diseño del sur, el diseño otro, los que están saliéndose de allí, y tenemos la investigación-creación como el borde de la investigación, y la investigación la presento como el borde del borde, o sea, como la investigación menos canónica que hay. Entonces aquí hablo de un pluri-universo más Ao, más Pacho, más Lalolagi, pero pluri también sería un sufijo, prefijo occidental, que habría que cambiarlo para ver cómo se designa desde los otros mundos por formas de decir varios de los otros mundos, ¿no? Y aquí me parece un ejemplo fabuloso que he utilizado mucho Mario Blaser, que podría aplicarse también a pluriverso. Y es que Mario señala, y el ejemplo se ha vuelto muy fuerte para mí, que el animal que nosotros llamamos reno, el que gira el trineo, el que jala el trineo de Santa, independientemente de lo que sea la materialidad del ser, que en Norteamérica se llama caribú, lo cual ya es un hurto, porque caribú es una palabra Mi'kmaq, no es una palabra occidental, y que para los Innu, con los que trabaja Mario en El Labrador, para los Innu se llama Atiku, que los occidentales dicen Atiku es como los Innu le dicen al reno o al caribú. Innu, no Inuit, ¿no? Porque es otra forma. Inuit son los esquimales. Innu es un pueblo algonquino del Labrador que no tiene nada que ver con los esquimales. Me he preocupado por saber de los pueblos indígenas sin generalizarlo, ¿no? Pero el caso es que dice Mario que el reno es el resultado de una taxonomía que tiene que ver con la lingüística occidental, la biología occidental, la geografía, la ecología, la antropología. Y cuando decimos que ático es lo que reno significa para ellos, asumimos que hubiera nacido también de una taxonomía, de una ecología, de una geografía, de una historia igual a la occidental, lo cual no es así. Entonces, no nos preguntamos ático es igual de qué, más qué, más qué. Por eso Mario ya está hablando de Nitassinan como una ecología otra, ¿no? Es otra forma de ver el territorio, pero eso me parece que también aplicaría al pluriverso, aunque Mario sea uno de los grandes exponentes de la idea del pluriverso. Ahora bien, en el texto, gracias al doctor Martín Ávila, aprendí de este trabajo de Sam Van Aken de un árbol creado con injertos que podía dar 40 frutos distintos, porque yo utilizaba una comparación botánica que puede ser incompleta, que decía, yo no puedo arrancar la fruta del árbol ajeno y decir que nació del mío, y lo sigo manteniendo. Es decir, el doctor Ávila dice con razón que esto no se trata de purificar o sacralizar una genealogía de la pureza, sino hablar de la hibridación que pasa. Y es cierto, la hibridación se puede dar. Y la del arte, que de alguna manera es menos estricto que el diseño. Sin embargo, lo que me parece a mí es que siempre en el discurso occidental se toma el ático, se lo vuelve caribú, y aunque se injerten, siempre se injerta la manera occidental. El occidental no se deja ser llevado al otro árbol, no se deja ver como el otro de otra cosa. Que ese es el tema, lo que al final
regresa, ¿no? Las devoluciones, lo que vuelve del viaje. eh, de nuevo, la estancia en Nueva Zelanda me hace ver en el renacimiento de las canoas polinesias en tiempo moderno algo parecido a lo que yo llamo disocons. Ojo, disocons es una designación para una gran pluralidad de prácticas que no se llamarían diseño, pero yo no aspiro a que se hable de un disocón maori o de un disocón lakota o de un disocón andino. Es una forma intraacadémica para no invadir con la palabra diseño lo otro. Pero entonces la navegación polinesia se recuperó con técnicas polinesias y fue acompañada de un renacer del lenguaje polinesio y de la educación polinesia, de una cantidad de cosas. Y para mí, incluso, aunque se ayudaron después con los inventos occidentales, no era una navegación tradicional. Bueno, ya hablé un poquito de los áticos, hablé un poquito de la diseñorancia que recuperé para la tesis por que Arturo Escobar me devolvió la fe en ella, pero tiene que ver con la ignorancia del diseño, con trabajar sobre lo que el diseño ignora. Estaba la interdiseñalidad, que era un cálculo de la interculturalidad, y ahí están cruzados tres ideas de Alejandro Haber muy rápidas. Espero bajarle la velocidad en los 12 minutos que creo me quedan, porque ya estamos llegando al final. Que en su no metodología Alejandro habla de la importancia del reconocer cómo explorar. O sea, cuando uno llega a cualquier lugar, hace un mapa, levanta una cartografía, reconocer cómo volver a conocer y al final reconocer cómo aceptar que lo que uno pensaba no era como uno pensaba que era. A ese cuarto reconocimiento yo sumo el de reconocer como agradecer a las personas o a lo que tuvo que ver o a lo que nutrió lo que uno hizo. Ahora bien, todo el trabajo está cruzado por lo que yo llamo un lenguaje de extrañamiento. Ya les hablé del DIPREMA, que era para separar entre diseño y las otras prácticas para las que a mí era un poco abusivo llamar diseño. Equialtervalentes, que bebe en los equivalentes homeomórficos de Raymond Panikkar, y que Martín Ávila, doctor Ávila, también señala que permite hacer puentes con obras de Eduardo Viveros de Castro y de Marin Stratton, que sería lo otro, lo otro distinto en Valencia, o sea, lo igual distinto en Valencia. Policardinal, para no hablar de lo no occidental, sino de lo que viene de todas direcciones. Y al final del encuentro con los arqueólogos, de Cristóbal Neco, que plantea una arqueología que se separa de su tropo principal, una arqueología que no escabe para no apropiarse del pasado de los demás, pienso que en que sería ideal pensar aún dentro del diseño canónico en un diseño que no proyecte. ¿Por qué? Voy casi a finalizar con una frase, un planteamiento que hace Alejandro Haber, pero el diseño y la proyección tienen mucho vínculo con el proyectil, ¿no? Y con el proyector. Y a veces me parece que la mirada proyectual, que se volvió la forma monopólica de abordar el futuro, como Cíclope, el de los X-Men, cuando se libera su mirada, incendia toda la otredad sin ver aquello que recibe la proyección, sin preocuparse mucho con lo proyectado. Pienso aquí en lo proyectado como en lo irradiado. Y eso amplía el futuro bastante, pero es un futuro occidental y encoge el presente, contrario a lo que dice Boaventura de Sousa Santos. Y contrario a los pensamientos indígenas, el profesor Ávila en alguna parte me señalaba que no había que generalizar, y pienso pues que no generalizo, ¿no? Pues cuando uno lee a Leslie Betasamosake Simpson está hablando de lo Cree, cuando uno lee a Gregory Cajetti está hablando de lo pueblo, cuando uno, claro, cada autor tiene su grupo, pero digo que los grupos indígenas, generalizando, pues para no extenderme, piensan en el futuro atrás de nosotros, o varios de ellos, y en el pasado delante. Y uno dice, qué curioso, ¿no? Porque nosotros progresamos, vectorialmente avanzamos hacia el futuro, pero realmente nosotros en el lenguaje también parece que tenemos eso oculto, porque llamamos anterior al tiempo que ya pasó y a la parte delantera del cuerpo, y posterior al tiempo trasero, a la parte trasera del cuerpo, perdón, y al tiempo que vendrá. O sea, lo que vendrá también está a nuestra espalda. Ahora bien, la palabra equialtervalente, que es uno de los resultados del ejercicio, y aquí quiero leer un fragmento de Alejandro Haber, dice que no es muy alegre, aunque él reconoce, cuando yo se la comenté, que no haya ninguna mejor. Dice que él hizo un planteo semejante, pero no le puso palabra, porque además de no encontrar ninguna, él cree que es interesante abstenerse del lenguaje, y en eso pues lo comparto. Creo que en eso Alejandro es más alfredista que Alfredo, jugando a ser más papista que el Papa. Dice no nombrar el lenguaje del otro es una forma de decir que el otro se nombra a sí mismo, de tener la pulsión enunciativa. ¿Cómo aludir a aquello que no se nombra?
dice Alejandro, se le ocurrió ofrecer una imagen, un señalamiento de lo otro más al lenguaje hegemónico y dijo al otro lado del espejo. O sea, el espejo es lo que recibe mi proyección en lo otro siempre. Yo organizo, yo lo incluyo, incluyamos al otro, diseño indígena. Hay una cosa bien curiosa y es que hay cantidades de adjetivaciones del diseño que también utilizando pues el acercamiento de Alejandro y de Cristóbal, son adjetivaciones que solo refuerzan el sustantivo disciplinar y el verbo que lo acompaña, dejándolo intacto. O sea, se cambia lo cantado, pero el cantante sigue igualito. Entonces dice Alejandro, si la sombra de mi lenguaje que mi lenguaje proyecta sobre el mundo hace que el mundo sea mío, ya que lo designo para mí, para que esta apropiación pare, yo debería abstenerme de denunciarlo y dedicarme a escuchar aquellos ruidos en los que no he sido capaz de reconocer el lenguaje. Admitir ser enunciado y no enunciador. Interrogarme por el mundo, los mundos que hay tras la enunciación autorreferente, aquello que está al otro lado del espejo, desear que me devuelva la mirada. Ojo que para mí no son mundos. En eso también yo sería más alejandrista que Alejandro. Está bien. ¿Qué da de esta tesis? Varias cosas, ¿no? Con la idea del diseño del sur hice una página en Facebook que lleva ya varios años y hoy en día tiene 92,000 miembros y una serie de publicaciones que se han movido. Hay un grupo que tiene casi el nombre de la tesis, que tiene también ya unos 4 años y 14,000 miembros. Y están las pandémicas, donde están casi todas las ideas, son los 37 videos que hice el año pasado, donde están casi todas las ideas que he planteado acá expandidas. Advierto que la tesis es tan larga que como el aprendiz de brujo de Dukas, o basado en el texto de Goethe, que llevan en fantasía la película, pues no pude resumirla y no intenté siquiera resumirla porque hay muchas cosas que me desbordan. Esta idea de los disocons nace leyendo un texto de Arturo Escobar por la forma de abreviar de Arturo Escobar, o sea que si estás ahí, Arturo, es responsabilidad tuya también la contracción, pero tiene eco en Brasil por el grupo de Leo Name, sobre todo. Traduce varios de mis textos al español y el año pasado aparece primero en portugués que en español lo de disocons. Algunas de esas teorías por invitación de Arturo aparecen en un libro de teorías del diseñar. Mi examen de candidatura aparece en el libro por una enseñanza insurgente en arquitectura y urbanismo. Protagonizo algunas narraciones que hace el grupo de Dale sobre la autonomía y el diseño de la arquitectura. Aparece como en inglés como The Sobon en la obra Design in Crisis y aparece también ahorita en el encuentro de historia del diseño en Suiza al que fui invitado a hablar. Quiero hacer énfasis en los minutos que quedan, que a mí lo que me inquieta es la posibilidad, como dice Mario Blaser, que si sobre la materialidad que llamamos reno de un lado se subsume otro todo que lo llama ático, que sobre una misma materialidad converjan no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchísimas tradiciones que siempre las llamaremos con discretos occidentales, culturas, sociedades, pero yo no dejaré de insistir que solo hay sociedades desde la hechura occidental, culturas desde la hechura occidental. Incluso, para mí podría haber disocons en prácticas populares como la gambiarra y como el yugat y como el yeitiño, aunque el doctor Ávila señala que son prácticas que usan o que adaptan avances utilitarios del diseño. Pero, matizándolo, me quedo pensando que el diseño también utiliza avances utilitarios, así sea para buscar la novedad programada de otras prácticas, es decir, es el entorno prediseñado del que Tony Fry dice que parte todo diseño, aunque a veces el diseñador sea poco consciente. ¿Para qué pensar al lado del diseño en que haya otras prácticas que no responden a ninguna logía? No son logías, no son nomías, no son sofías, sino llamarlas en sus nombres, tal vez para poder permitirnos otras formas de existencia paralelas sin reducir todo al todo occidental. Ahí, insisto, debo muchísimo, muchísimo a los arqueólogos, pero también encontré cosas fascinantes al final del trabajo en relaciones internacionales, donde se está trabajando la relacionalidad. Y me quedo pensando que fueron 7 años donde rehice totalmente este trabajo para llegar a esa palabra, una palabra que solo convoca esa multiplicidad sin pretender nominarla. Ahora bien, aquí pues ya tiempo de agradecer en los pocos minutos que me quedan a varias personas, a mi profesor Adolfo León Grisales, mi director, gracias a quien me pude reconstruir, o sea, tuve el diciembre más terrible de mi vida,
a mi tío Santiago Borrero, quien fue mi profesor paralelo durante 2 años en un espacio que llamamos el Tío Sobrinero, a mis amigos del doctorado de Manizales, a mis compañeros del Atadeo, Santiago Forero, Andrés Telles, Juan Manuel España, Fernando Álvarez, por supuesto, a mis compañeras Ariana Botero, Johanna Zárate, a muchos de los que he citado, con los que he dialogado, fuera de Antonio y Arturo, Alejandro, a Karina Joffre, a Mariana Cornero, a Virgen Londoño, a los que me hicieron uruguayos honorarios, a Zeneida Garzón, mi compañera de todos estos meses. Y como digo, no aspiraba a dar cuenta de todo el trabajo. Pienso que los jurados ya leyeron la tesis. Si en algún momento preguntan sobre una parte puntual de la tesis, como un versículo de la Biblia, espero que me permitan ir a ella para responder. Pero lo cierto es que, y con eso pues dejo la inquietud frente al diseño, hay una enorme pluralidad que en sus términos tampoco se llamaría pluralidad, accesible, y quiero cerrar con esta metáfora de las lenguas. Cuando uno no entiende otra lengua, siempre la traduce a la de uno. Y me parece que el pensamiento dominante opera traduciendo todo a lo de uno y solo permite que sus intraducibles salten al otro lado, acepta poco intraducibles que vengan del otro lado. En ese sentido, no hablé de una cantidad de prácticas relacionales como el Mino Vimadisiwin Ojibwe, los buenos vivires andinos como el Suma Camaña, el Suma Causa y el Kume Mogen, el Ba, espacio relacional samoano, el Ma japonés, que serían otras formas que nos permiten construir de otra manera. Mi hipótesis, lo que llamamos un computador, un carro, casi cualquiera de los artefactos de uso cotidiano, hechos desde, convertido en lo otro, Internet mismo, sería de otra manera, ¿no? Espero haber hecho algún sentido, espero no haber ido muy a prisa, espero no haber repetido el ametrallar de citas que fue mi examen de candidatura hace 4 años, y espero dar cuenta de algo que, sea cual fuera el resultado, me llena de felicidad acabar en los 40 minutos que el doctorado me había permitido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfredo, por esta intervención. Damos ahora la palabra a los jurados. En el orden que ellos prefieran y en la dinámica que prefieran, tendrán 30 minutos para realizar las preguntas y que el candidato responda. Entonces, doctor Ávila. Hola a todos y buen día. Disculpa que llegué tarde a la cita, básicamente. Tenía anotado 3 de la tarde hora de Suecia, pero 2 de la tarde hora de Suecia con el cambio de horario del fin de semana. No estoy seguro si me habían presentado al principio, pero de todas maneras puedo decir que mi nombre es Martín Ávila, soy profesor de diseño en Konstfack, que es la Universidad de Arte, Diseño y Artesanía en Estocolmo, en Suecia. Alfredo, bueno, la verdad es que hay muchísimo para hablar. Comentaste varios puntos que yo había comentado en mi comentario escrito, ¿no? Cuando leí el trabajo tuyo, lo cual de alguna manera ya responde a algunas de las cosas que quería comentar. Quizá me gustaría que hagas un poco, lo nombraste ahora casi el último y un poco rápido, la cuestión de prestaciones, ¿no? Era algo que yo comenté también en mi respuesta escrito, que a mí me parece que sería algo que vale la pena precisar, y eso digamos, con la idea de articular más claramente lo que sería el DISOCOM, de alguna manera. Digamos, para la gente que está escuchando, quizá lo que tengo en mente es el concepto de James Gibson, que en inglés se llama affordances, digamos, en donde Gibson habla de que las cosas se prestan, ¿no es cierto?, a ciertas cosas. Entonces, un artefacto como una silla digamos, se presta a soportar el peso de un ser humano, por ejemplo, y mantenerlo en ciertas posiciones.
pero no se presta a soportar el peso de un elefante, o se presta a distintas cosas en relación a otros seres, y de esa manera es una cuestión, digamos, un concepto relacional. Siempre no se puede hablar de prestaciones en general, siempre tiene que hablarse de prestaciones en una relación específica, ¿no? Con alguna cosa, en relación a algún ser en particular y demás. Entonces, a mí, yo trataba de entender cómo algunos de los ejemplos donde se podían pensar cómo cierta gente en zonas marginales, y creo que el ejemplo era en una favela en Río de Janeiro, ¿no? Hacían, digamos, cosas que llamaba disocons, con artefactos que venían prefabricados, por ejemplo, o que eran artefactos justamente de diseño. Entonces ahí habría que hacer, me parece a mí, o me gustaría escuchar tu comentario sobre cómo uno puede pensar esa prestación, lo que un artefacto se presta, ¿no es cierto? Y cómo un artefacto de diseño se convierte entonces en un disocon a través de una práctica alternativa sobre eso. No sé si tenés algo que aclarar que no me quedó claro en el trabajo. Bueno, pues primero, tal vez presuntuosamente en Disocon entran algunas cosas que son incluso intraoccidentales, ¿no? Esas prácticas populares estarían dentro de Occidente y no fuera de él, y entran formas de hacer de los indígenas, y entran, o considera uno que de repente esas prácticas populares podrían ser diseños con otros nombres. Es cierto, cuando en una fordancia, una prestación, cuando un piloto necesita aterrizar, a veces no aterriza en una pista de aeropuerto, sino en cualquier cosa que suministre aterrizabilidad, ¿verdad? Es más o menos el asunto. Mm. Yo tal vez decía que de todos modos en esos sectores populares, y ahí sería interesante escuchar a Leoname, que es el que plantea o lee la epistemología del aje de la loza como un diseño del sur, porque dice que la loza no tenía, la loza, incluso la plancha hecha informalmente, dicen, no es una cosa la gran arquitectura, porque la arquitectura con papeles que hace las cajas de bocadillos elegantes o humildes en las que todos vivimos, no deja una plancha sobre la que alguien haga otro piso y otro piso, por lo menos no usualmente, que la loza es un sitio donde se expresa un diseño del sur para hacer vías, para hacer sitios de encuentro, aunque desde tu óptica la loza ya venía hecha un poco planteada y ofrece prestaciones. Yo decía, y me quedo pensando, si el propio diseño no se sirve también de otras cosas que le ofrecen esas prestaciones para construir cosas nuevas. Es decir, ¿cuál es la frontera entre aprovechar algo prefabricado y generar algo nuevo? Eso lo problematizo. O sea, lo más honesto que tendría que decir Martín es que no puedo responder a rajatabla. O sea, tendría que entrar a analizar, aunque, y es otra cosa que he tratado de evitar, me resisto también a la palabra encontrar ejemplos. Habría que ver cada caso, porque una de las cosas fuertes en los pensamientos del sur es que, sobre ideas del sociólogo brasileño Marcelo Rosa, quien plantea una escuela del sur, es que los pensamientos sureños no obedecen a la explicación canónica, o sea, no son otro caso de otro tipo, de otro ejemplo de... Y en ese sentido, creo que me tocaría entrar a matizar desde lo que dice la teoría de las afordancias y las prestaciones y desde lo que dicen los implicados. Sería lo más correcto en términos de que el reno de las prestaciones no nos oculte el ático de cómo los grupos populares ven y si hay allí planeación o no consciente, o hay algo que pudiéramos decir parecido pero distinto al diseño. Aunque debo confesar que, como varias de las 683 comentarios que me hiciste, y gracias a los que trasnoché, que varios de esos me impactaron muchísimo y me llevaron a conocimiento que no sabía, y además no resisto la tentación de contar, porque lo he hecho en varias sesiones, que el doctor Martín Ávila, lo que yo he pensado con otros grupos humanos, lo lleva a otras criaturas. En ese sentido, trabaja mucho en diseños, lo sigue llamando diseños de coloniales y demás, pero no tocar el tema, pero lo relaciono porque para mí es otro sur donde cuando coexisten animales y humanos no haya asimetría, y eso me parece que se acerca un poco a lo que uno plantea con la idea de Isocons, aunque tú tomes otra ruta, y me parece importante pues señalarlo. No sé si con eso respondí a la pregunta, pero... Sí, la verdad que creo que sí, y quizá en general también querría comentar que
yo disfruté mucho de leer el trabajo y realmente encuentro mucho valor en lo que estás planteando, ¿no? Hay algo que fue realmente interesante leer, donde yo aprendí también. Quisiera quizá hacer un comentario que quizá podrías aclarar también sobre el tema de la categorización. Por lo menos yo que no he leído a Antonio García, cuando pienso en desclasificación no puedo dejar de pensar, digamos, en clasificación. Aquí hay una cuestión de traducción también. Uno piensa que para poder clasificar uno siempre está categorizando de alguna manera. Y eso es algo que todo ser vivo hace, ¿no es cierto? Uno no puede no categorizar. Yo camino por la calle y si veo algo oscuro, digamos, en el piso, por decirlo así, mi reconocimiento de eso como algo potencialmente peligroso hace que yo la esquive, ¿no es cierto? Y digamos, uno como ser vivo va organizando el mundo de una manera, va categorizando eso oscuro, potencialmente un hueco, digamos, me puedo llegar a caer, digamos, es una cuestión vital, hay una cuestión ahí de relación con el ambiente que hace que todo ser vivo categorice, ¿no? Entonces eso, por supuesto, es a través de todas las culturas también. Entonces cuando uno piensa en lo que clasifica y en el esfuerzo que estás haciendo para pensar eso que es desclasificatorio de la manera que yo lo entiendo, tiene que ver no tanto con la posibilidad de no clasificar, cosa que yo la entiendo como imposible, básicamente, sino más bien en pensar la importancia de no cristalizar una clasificación y sobre todo de no imponer un tipo de categoría sobre otra, ¿no es cierto? Creo que el ejemplo con el trabajo de Mario Blaser sobre el ático y como dicen ustedes, el reno o el caribú, en ese sentido es excelente, ¿no? Yo también creo que es uno de los mejores ejemplos que conozco, ¿no? Donde uno puede pensar ahí, ¿no? ¿Cuáles son los mundos, las categorizaciones que están en juego, ¿no? Y cómo eso recrean formas bueno, equialtervalentes, ¿no? No quiero abusarme de tus categorías porque me metería en problemas, ¿no? Pero hay algo muy interesante que me parece que yo necesito que quede claro, ¿no? Porque mi postura, eso es importante. Bueno, supongo que ya nos estamos quedando sin tiempo, así que dejo ahora a María Cristina para que comente algo. Bueno, primero, muy buenos días a todas y todos. Quería agradecer la invitación al doctorado en diseño y creación, al profesor Walter Castañeda, a Alfredo también por invitarme, por hacer parte de esto que para mí es un honor y que sé que es un proceso que duró muchos años y que fue realizado con mucho esfuerzo y dedicación. Es un trabajo que se está convirtiendo en referencia no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo y por eso para mí es un honor estar aquí. Decir que es muy emocionante todo este proceso, que el documento está muy bien escrito, estructurado, cosas que ya yo te dije, Alfredo, en mis consideraciones escritas, pero me gustaría decirlas otra vez aquí, y que logras una dinamicidad en la forma como presentas los autores estudiados, cómo las teorías de estos se entretejen con las propuestas que tú traes, esa ambimetodología o la no metodología que abordas en el proceso de investigación me parece muy pertinente, los recuerdos, los recuentos, narraciones, anecdotos, juegos de palabras, muy acorde con las teorías del sur, desclasificadas, decoloniales. Y que todos esos juegos de palabras que se presentan en el documento son muy interesantes, como disfruté mucho ver toda esa creatividad que tienes cuando creas y que ahí hay una crítica relacionada a esa violencia clasificatoria de ese lenguaje, del lenguaje en general, del lenguaje disciplinario y del lenguaje en general. Me gustaría hacerte unas preguntas, pero que yo las veo más para trabajos futuros. El doctorado es el inicio de muchas cosas, ¿cierto? No es el final, ¿no? Entonces, me gustaría hacerte unas preguntas, dos preguntas exactamente, que es para que pienses, no es necesariamente, no lo veo para que tengas una respuesta ahora súper concreta, yo creo que es algo para el futuro.
En algún momento del texto tú dices que la pregunta por los otros del diseño ha sido infrecuente y hablas de una diseñorancia, de una ignorancia incidental del conocimiento policardinal. Entiendo que ese conocimiento policardinal no es geográfico, no es necesariamente geográfico. Y a partir de este planteamiento me surgen algunos interrogantes. O sea, primero, si esa infrecuencia o esa ignorancia viene de dónde, de la academia o del mercado de trabajo del diseño, o de los dos. Y que en el área del diseño hay varios estudios y líneas de investigación sobre lo que se llama, por ejemplo, diseño vernacular. Me pareció curioso que no hablas del diseño vernacular en tu tesis, y no sé si fue una opción, si fue algo que lo decidiste así. Habla critica sobre el diseño indígena, popular, crítico, cimarrón, decolonial y pluriversal, y no hablan del diseño vernacular, y es un tema que ha sido estudiado en el diseño y en la arquitectura, y que toca esos otros del diseño. Pues esa palabra vernacular que particularmente para mí, bueno, tiene problemas y muy relacionado con todo ese debate que tú también estás trayendo. Y sobre esos otros del diseño, por ejemplo, aquí en Brasil existe una línea de investigación muy fuerte, además, que se llama Memoria Gráfica Brasilera. Es una línea que valoriza esa producción nacional de objetos cotidianos como efímeros. Entonces van a investigar, no sé, desde el comienzo desde que vino la imprenta para aquí, para Brasil, comienzo del siglo XIX, incluso cosas que se están haciendo hoy sobre esos efímeros, los rótulos, los flyers, tiquetes, y que se distancian de las narrativas tradicionales de la historia del diseño, que se inclinan para grandes hechos y no para las pequeñas cosas como esos rótulos, en fin. Y yo veo que también en el mercado, o sea, justamente un poco muy asociado a eso que Martín estaba hablando sobre la affordance, en el mercado, o sea, hablando sobre el mercado de trabajo en el diseño, hay un trabajo de Fulton Suri, IDEO, que va a estudiar, que el nombre no estoy de acuerdo, pero se llama Thoughtless Acts. Ellos van a estudiar cómo las personas, y tiene mucho a ver con esa affordance, cómo las personas se relacionan con los objetos de la vida cotidiana y cómo el uso se convierte también en una forma de creación, ¿cierto? Entonces me parece que por ahí entran los otros del diseño. Bueno, también Tim Ingold para mí es una gran referencia, va a hablar sobre cómo a partir de ese uso estamos creando, y él va a pensar sobre ese hacer, toda la práctica del hacer. En fin, ahí hay algo que me parece que no sé, que puede abrir caminos. Y yo quería preguntarte qué estás queriendo decir con esa infrecuencia de los otros en el diseño. Sería en la historia del diseño, por ejemplo. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, primero decir que yo creo que el trabajo presenta reflexiones profundas e innovadoras sobre los otros del diseño. Yo creo que a partir de esa perspectiva del sures latinoamericanos, trae grandes contribuciones al esfuerzo de decolonizar el diseño y cuestionarlo como una práctica moderna universalizadora. Considero que todas las reflexiones y propuestas que traes la tesis alrededor del término disocon son muy enriquecedoras y nos ayudan a avanzar en el debate sobre esos otros del diseño. Y yo entiendo que disocon invoca, ¿cierto? Veo es una forma de convocación, no es algo que nombra a esos otros del diseño. Y me pregunto, y ahí es algo que surge mientras leía tu tesis, hasta dónde llegan las fronteras disciplinares del diseño. Entonces, ¿será posible separar el mundo académico de ese extra académico, cierto? Que es el otro. Estos mundos están alimentándose constantemente, entonces la academia también influye en el mercado y fuera de él, y de ese otro mundo influye también en la academia. O sea, hay ahí una simbiosis que me parece que es difícil de separar. ¿Cómo separas cuáles son las fronteras, cierto? Porque, o qué es lo occidental y lo no occidental. O sea, hasta ahí creo que ahí hay algo que es difícil de decir esto es esto y esto es aquello, ¿cierto? Entonces me pregunto que si al crear una diferencia entre disocons y la academia, no se estaría creando una dicotomía. Esa sería la pregunta, pero no, quiero escucharte y después termino mi Bueno, hay varias cosas, ¿no? Porque la frontera para mí es porosa, creo que utilizo esa idea de fluir, de absorber y secretar. De hecho, es lo que trato de mostrar, que la disciplina llega, yo prefiero campo a disciplina, pero el cultivo llega hasta donde se acaba el cultivo y luego ahí está el rastro rojo, el campo. O sea, me parece que yo opero en esa frontera. O sea,
Disocons, por eso digo, es la forma de llamar ese límite, pero ese límite es poroso y para mí no hay unidades discretas de comparación. Ahora, en el asunto de la ignorancia, para mí hay un giro de tuerca bien importante y es que los otros del diseño luego dan la vuelta y terminan siendo esos para los que el diseño es el otro. O sea, comenzaron siendo los otros del diseño, pero al final de la tesis terminan siendo, es visto el diseño desde allí, lo que Alejandro Haber dice, esperar a que el otro me hable. Y ahí no resisto la tentación de empatarlo con lo que dice Martín, o sea, mostrarme de acuerdo y en desacuerdo con el asunto de la categorización. Por supuesto que establece una distinción, o que nosotros la podemos llamar distinción, pero no podemos volverla la categoría tipo reno. Es decir, el otro ser categoriza en nuestras palabras, pero ¿cómo categorizan las de él o el animal? Eso me parece que se escapa a lo nuestro. Entonces me parece importante sostener eso de que no hay unidades discretas de comparación. La frontera es otra que no es unidad discreta de comparación. Es decir, si no hay universo A, B, C y D, si no hay universo A o la Lolagi, como lo llaman los grupos populares, los límites entre ellos tampoco se pueden estandarizar como fronteras. Uno vive demasiado de simplificaciones. Y respecto a la ignorancia, bueno, yo hago una clasificación de ignorancia y un paréntesis ahí al lado, lo del diseño vernacular lo trato en el texto que se publicó en el libro de la enseñanza de la arquitectura. Allí se habla de los diseños del sur, vernáculos o con otros nombres. Si quedó fuera tal vez es porque yo abandoné la idea de totalidad, pero yo trabajo con la ignorancia y digo que hay dos tipos de ignorancia o cuatro, pero yo, la ignorancia del que no sabe, yo ignoro algo y lo quiero aprender, que esa ignorancia me parece buena, y la ignorancia del que no quiere saber, que yo te ignoro, yo no te pongo cuidado, y me parece que esa opera mucho más en el diseño cuando está convencido el diseñador de que el diseño es una cosa natural desde la prehistoria y siempre se ha diseñado y llama cielo de todos los tiempos sin pensar que en algún momento eso cobró su nombre. Ahora, probablemente esa ignorancia se vive siempre en la corriente principal y la de desatender las cosas, y en las corrientes de ruptura, sí, en relaciones internacionales, en arqueología, en antropología, en todo el giro ontológico, pues se está dando la ignorancia, que es la que me gusta, ¿no? Cuando yo hablo de diseñorancia, hablo sobre todo de ignorar respetuosamente la parte con la que uno está construyendo. Y cosas que no resisto también la tentación de nombrar ahí. Jacques Derrida a través de Mercier, fue alguien que salió como bien parado frente a mí en un apartado donde dice que muchos creen que la gramatología es la pregunta por el lenguaje del otro. Y dice, a mí lo que me preocupa es el otro del lenguaje. O sea, y en ese sentido yo pienso a lo que yo llamo lenguaje o algo así, el otro, ¿cómo lo ve? Es decir, yo le decía a Martín cuando me hablaba de los tribales y del texto de Lakoff, de las categorías que tenían estos aborígenes australianos, yo decía que con respeto de Lakoff, quizá era la forma en que Lakoff categorizaba, y los aborígenes desde nuestra óptica sí categorizaban, pero ¿cómo categorizaban? En eso soy injusto porque quizá en el libro sí aparecen las palabras, pero el genérico sigue siendo siempre el occidental, o sea, quien se reserva el derecho a archivar lo otro. Y me parece, para utilizar unas palabras de Virgen Londoño, que es, utilizando palabras científicas occidentales, permitir que lo objetivador sea objetivado. O sea, que aquello en torno a lo que se hace girar lo otro termine girando alrededor de lo otro, abriría una cantidad de puertas, ¿no? No, hay una cosa que yo insisto y es que los adjetivos en exceso solo nutren el mainstream, sea sustantivo o sea verbo. Y también tengo que decir que las generalizaciones a rajatabla son terribles. O sea, hay un término muy caro a los defensores de las ideas del sur y el sur global. Para mí el sur global tiene todos los visos totalitarios, diluyentes, supresores de la diferencia, porque engloba a todo el mundo y cualquiera en el sur, cualquiera hacia el sur, termina hablando de sur global, a veces, como dice Camila Morín, favoreciendo a las élites que se lucran de ser las élites del sur global y que terminan hablando por los demás. Prefiero hablar de racimos, de sures populares, un poco en la línea de lo que decías de la gráfica, de esas manifestaciones que no van a la gran narrativa, sino al detalle. Podríamos hablar de lo molecular, si jugáramos a Deleuze y Guattari, pero digamos que uno aporta algo paralelo, y aunque Bayo Akomolafe entró después, yo me aproximo mucho a lo que él llama regenerative incapacitation, la incapacitación regenerativa, el abandono de la idea de entenderlo todo. Mi tesis tiene 500 páginas y probablemente el lente vernáculo o muchos de los textos, por poner un ejemplo, cuando yo hablaba de la aproximación cariñosa, pues Martín Ávila muy al lugar me hacía un comentario, y creo que lo incluiré, de la necesidad de hablar de las posturas indígenas frente a la muerte, ¿no? Frente a la muerte, es decir, que no todo es amor a la vida,
pero en el caso del ático de Blaser, para el gobierno canadiense el reno se está extinguiendo porque lo cazan mucho, para los Inus se está extinguiendo porque no lo cazan de acuerdo al ritual con el que se debe cazar, y ahí hay una noción de la muerte implicada, ¿no? Hay unas cosas que me desbordan. Por ejemplo, el asunto de las figuras sacras en el diseño lo toqué tangencialmente, pero estoy por dejerizar el diseño, en parte, por lo menos las corrientes de avanzadas, y aunque no lo toqué en la tesis, a veces por ver el lado oscuro de Hannah Arendt, porque Hannah Arendt tiene una cantidad de metáforas racistas, occidentalistas, donde los hotentotes y todo, por ejemplo, los pueblos africanos salen muy mal parados, los nómadas y demás, que no soy yo el primero en reparar en ellas. Y a veces en la corriente principal se casa como con unos íconos, y el discurso de los disocons, como digo, es un término hueco donde caben una cantidad de cosas. En el diseño creo que también caben una cantidad de cosas. La diferencia, y ahí suscribo lo que dice Martín, es que la diferencia de clasificación no es no clasificación, de acuerdo. Antonio dice es una clasificación, como dice Martín también, efímera, una clasificación presta a ser provisional, a ser sustituida por otra. Y me parece que así se avanza de una manera pues más interesante, ¿no? Pues espero haber respondido a las preguntas con eso. Sí, Alfredo, no, son preguntas yo creo que para el futuro. Yo disfruté, como te decía, disfruté mucho leer tu tesis, aprendí mucho. Creo que tu tesis es un trabajo que hace un recuento de las grandes preguntas y que trae avanzan en las cuestiones de este tema, de ese sur que no es epistemológico, que no es geográfico, que es epistemológico, que es del conocimiento, otros sures. Y para mí yo creo que es un trabajo que evidencia un pensamiento que fue madurando con mucho esfuerzo. Y yo hasta sugeriría que tu tesis sea publicada como libro. En algún momento lo escribí ahí en las consideraciones. Y bueno, no, felicitarte y felicitar al profesor también, Adolfo León Grisales, por ese trabajo. Seguiremos esperando. De acuerdo con nuestro protocolo, pues, a ver, les voy explicando también un poco como algunas fallas que tuvimos al inicio. Estamos en la sede de la Universidad de Caldas, que viene presentando algunos inconvenientes con la conexión en recientes días. Por esa razón, profesor Alfredo, pues tuvimos digamos, como este pequeño inconveniente que usted reportaba al comienzo y que también nuestra audiencia comentaba. De paso, también vamos dando el saludo a las personas presentes en la sala: doctor Arturo Escobar, doctora Marisol Orozco, y los doctores Marta Prada, Mauricio Mejía, Carlos Córdoba Celis, Raúl Domínguez, Andrea Botero, Adriana Gómez, y por supuesto nuestros egresados Juan Pablo Velázquez, Andrés Felipe Roldán. Y no quiero pasar de grosero, pues omitiendo los nombres de los demás, pero recordando que dentro del protocolo se estima también la intervención de las personas que tengan formación de doctorado para proporcionar un breve saludo o propiciar alguna conversación. Ya regresó el doctor Adolfo Grisales, por favor, lo escuchamos. Bueno, parece que también tenemos inconvenientes en la conexión del doctor Adolfo León Grisales. Pero bueno, doctores Ávila, doctora Ibarra, ¿algo que agregar en estos momentos mientras vuelve a conectarse el doctor Adolfo? Ya regresó el doctor Adolfo Grisales, por favor, lo escuchamos. Sí, qué pena, me disculpan, se me fue la conexión un instante. Muy buenos días para todos, para todas. Pues como siempre, Alfredo, bueno, un saludo muy especial a los jurados también, que hicieron una lectura pues muy detallada y nos dio lugar también a muchas conversaciones entre Alfredo y yo. Muchas gracias por todos sus aportes. Quiero compartirles la carta de evaluación con la que yo presenté la tesis de Alfredo. Creo que yo también. Si me autoriza, profesor Alfredo, y en vista pues de que el doctor Adolfo comentó que iba a leer la carta con la que presentó la tesis, yo la tengo a la mano y podría irla leyendo mientras tanto. ¿Le parece? Sí, profesor. Claro, gracias. Bueno, dice: cordial saludo, para mí es muy grato entregar
para que sea evaluada por los jurados la tesis del estudiante Alfredo Gutiérrez Borrero, titulada Disocons, Diseños del Sur, de los Sures, otros con otros nombres. Valga decir que se trata de una investigación arriesgada y novedosa, tanto desde una perspectiva teórica como metodológica. Se trata de un trabajo de revisión crítica muy amplia del concepto de diseño, que lo lleva a cuestionar el predominio y hegemonía de la concepción occidental, paréntesis, y nórdica y moderna del diseño, y así encuentra necesario acuñar otra denominación que pudiera salirle del paso a las implicaciones colonialistas y academicistas. Primero exploró con el concepto de diseño del sur, comillas, pero encontró que no resultaba suficiente para dar cuenta de toda la enorme diversidad de prácticas y formas de pensar. Un segundo. De todas las formas y prácticas de pensar y de hacer el futuro y lo posible. De allí que optó una palabra liberada de todo lastre histórico, cultural y político que le permitiera referirse a esa diversidad. Disocons, paréntesis, dice el doctor Adolfo, debo decir que a mi juicio esa palabra es una especie de Frankenstein, pero tal vez así cumple el propósito de descargarse de los lastres mencionados. El doctor Adolfo ya retornó. Profesor, me tomé el atrevimiento de comenzar a leer la carta. Iba a comenzar el segundo párrafo exactamente. Muchas gracias, Walter. Sí, espero que no. Ahora es por el teléfono porque definitivamente por el computador se me cayó la red. Vamos a ver si me funciona. Pero también de una investigación original y arriesgada en términos metodológicos. No se trata de una investigación convencional en la que simplemente encontremos un marco teórico, un fenómeno determinado a partir del cual se delimita un cierto corpus y luego un ejercicio de interpretación y conclusiones. Se trata de algo mucho más valioso y mucho más complejo que esto. Hay indudablemente un trabajo empírico sumamente amplio además, pero no es sistemático ni se puede encasillar en las recetas ordinarias de investigación en ciencias sociales y en humanidades. Involucró recorrer varios continentes, conversar con algunos de los teóricos más destacados del diseño contemporáneo, visitar comunidades indígenas de lugares muy distintos y distantes, desde Bolivia hasta algunas islas en Oceanía, pasando por visitas a tribus indígenas norteamericanas. También habría que destacar un trabajo muy activo en redes sociales. 3 categorías metodológicas centrales de esta investigación: caminar, conversar y tejer redes, aunque tal vez al final la última las recoge todas. Y es además una investigación en la que no es fácil o simplemente no se puede trazar una línea divisoria entre lo que sería un marco teórico, un corpus, una metodología y unas conclusiones. Todo está entretejido. Lo que pudiera ser el marco teórico funciona también como conclusiones y como corpus. Valga decir que todo esto hace que tal vez resulte un poco difícil la lectura de la tesis, precisamente por lo acostumbrados que estamos a la linealidad, tanto en la escritura como en la manera de conducir una investigación. Y por último, pero tal vez lo más interesante y valioso, es que no se puede separar esta investigación y su aporte al conocimiento de la propia persona del investigador, lo que también daría para pensar que esta investigación es a la vez un viaje de reconocimiento, un viaje de transformación personal, de construcción de sí mismo. En este punto es necesario hacer una precisión sobre las fechas de entrega de esta carta. La propia evaluación que hice en diciembre de 2020 y que llega hasta el párrafo anterior, terminó convertida en parte integral de esta investigación. Alfredo decidió no entregar la tesis en diciembre porque consideró que la tesis todavía no cumplía con todas las expectativas que estaban planteadas en esta evaluación, por lo que decidió pedir un semestre de prórroga en el que nos enfrentamos a una completa reelaboración y reescritura de la tesis. Y al final del intenso trabajo de este semestre, creo que mis apreciaciones iniciales se mantienen, pero debo añadir algunos comentarios a mi primera evaluación, sobre todo por lo que este último semestre significó en el reconocimiento que el propio Alfredo logró
sobre sí mismo y sobre su trabajo. Creo que ahora Alfredo no solo tiene una barba enorme, sino que también es un poco más sabio. En primer lugar, otro aspecto destacado y enigmático del trabajo de Alfredo es que se trata de una tesis en la que permanentemente se está cuestionando, criticando, poniendo en duda lo que se plantea. Se trata pues de un texto en el que Alfredo, a la vez que expone una tesis, plantea todas las críticas a esa misma tesis, encuentra las debilidades y vuelve y propone salidas. Pero tal vez lo más interesante es que esto no ocurre dentro del texto de una manera lineal. Primero, la exposición y defensa de una tesis, un ejercicio dialéctico, es mucho más complejo. La propia exposición y defensa ya incluye la discusión. El segundo aspecto que quiero destacar es el hecho de que, y tal vez en línea directa con lo anterior, la tesis se presenta como un texto interminable, esencial, ontológicamente interminable, pero es indudablemente un texto en el sentido acabado de una obra. Y sin embargo, se parece más a una buena conversación, que en la misma medida en la que es buena, auténtica, es también interminable. El debate de argumentos, donde al final la conversación es precisamente aquella en la que cada afirmación se vuelve a la vez una pregunta y los interlocutores se van dejando llevar por la conversación. Ella viene a ser propiamente el sujeto. En este sentido también habría que entender el texto de esta tesis más desde la lógica de la conversación viva, de la oralidad, que desde la del texto escrito. En el mismo texto, Alfredo se pregunta, se responde y se plantea objeciones. Y sin embargo, no se trata de un monólogo, no es la consecuencia de una incapacidad para el diálogo, para la conversación. Por el contrario, es más bien una manera de señalar la insuficiencia del texto escrito para dar cuenta en toda su complejidad del pensar. Tal vez esto pueda significar una limitación. Para captar en toda su amplitud la propuesta de Alfredo, también es necesario escucharlo. Y en tal sentido creo que la sustentación de esta tesis debe ser entendida como parte integral de la investigación, del texto mismo. El tercer aspecto que quiero destacar es la dimensión creativa del trabajo de Alfredo. Siempre me llamó mucho la atención la agilidad con la que Alfredo está creando y proponiendo nuevos términos. A veces pensé que se trataba de un juego de palabras más o menos inocuo, pero fui comprendiendo que se trataba de una estrategia creativa particular, salida de los límites y cánones de la gramática, de la retórica y de la estética occidental. Si bien la metáfora se caracteriza por lo que en ella se chocan dos realidades incongruentes, el punto es que su comprensión, la de las metáforas, exige situarse en el contexto histórico y cultural de la lengua. Sin embargo, la estrategia de Alfredo logra también ese choque entre dos conceptos inconmensurables, pero pareciera hacerlo de un modo muy diferente al que utiliza el poeta. Por último, en relación con la extensión de la tesis, creo que también hay que comprenderla en relación con otro aspecto, que en algún momento asocié con un viejo refrán paisa: habla más que un perdido cuando aparece. Pero esto lo digo como algo positivo, muy positivo. ¿Dónde estuvo Alfredo cuando se perdió? ¿Qué experiencia profunda lo transformó? Y es la que intenta expresarnos con ese chorro potente e interminable de palabras. ¿Por qué necesita de palabras nuevas? ¿Acaso para lo que encontró en ese viaje no son suficientes las palabras que conoce? Las nuevas palabras, así como balbuceos, para que detrás, para lo que esas palabras logren decir, podamos atisbar algo de lo indecible, de lo que ellas no pueden decir. Bueno, hasta allí mi evaluación. Quiero pues terminar agradeciendo el honor de haber acompañado a Alfredo. Para mí de verdad que fue todo un camino de aprendizaje. He aprendido enormemente en estos años acompañando a Alfredo. Muchas gracias y de verdad pues que considero que se trata de un trabajo insuperable, es un trabajo excelente. Muchas gracias. Por acá entonces la conversación. También agradecemos la intervención del doctor Juan Pablo Velázquez. Ustedes entenderán que tenemos una agenda y que nuestros jurados pues
estaban comprometidos, bueno, con actividades previas y pues, les habíamos planteado unos horarios, por lo tanto, pues con todo el dolor en el alma, vamos dando por concluida esta sesión pública. Ordinariamente, bueno, y en épocas distintas a la de la pandemia, el público permanecía, nosotros deliberábamos con los jurados y posteriormente hacíamos lectura pública. Comprenderán que primero por la agenda mencionada, segundo, pues para evitar conflictos o situaciones con la conexión, nos quedaremos en esta sala con los doctores María Cristina Ibarra, Martín Ávila, Adolfo León Grisales, y le pedimos el favor a Alfredo que esté pues atento para un posterior llamado en donde le comunicaremos el resultado de la deliberación con los jurados. A todos y a todas, muchísimas gracias, felicitaciones al candidato Alfredo y gracias por creer en este doctorado y pues obviamente por asistir para escuchar este magnífico trabajo. Hasta pronto. Gracias, profesor Walter. Hasta pronto. Salimos, ¿no? Así es, profesor Alfredo. Nos quedamos en esta sala con los jurados. Un instante también con el director de la tesis.